Todos hemos visto una película mala, ¿no? Una película que por su trama, sus personajes, sus diálogos o la incompetencia de su dirección hemos considerado excepcionalmente fallida en todo lo que se propone y la hemos llegado a calificar como mala. Quizás algunos incluso hemos visto nuestras opiniones vertidas sobre lo mala que es en redes, en reseñas y ante cualquier persona que tuvo la pésima idea de escucharnos. ¿Pero llegaríamos a pedir que se prohibiese su proyección y distribución? Pues déjenme decirles que hubo gente que sí, y es más, hubo gente que promovió que fuera política pública prohibir las películas malas. El cine ha sido campo de batalla de intereses desde su concepción. Durante el periodo de masificación del mismo, el poder de llegada a las masas que tenía llamó la atención de un gran número de personas y factores de poder. Asimismo, la escasez de normas vigentes sobre clasificación de películas, la censura indiscriminada de facto por parte del Estado y la llegada de cinematógrafos a los lugares más remotos generó un gran estado de confusión social. En el año 1915, un fallo del Tribunal de Ohio establecería directamente que el cine es un negocio y como tal no se encuentra cubierto por las leyes de protección de libertad de expresión y garantías constitucionales y puede ser censurado por el Estado. El fallo se dio dentro de un planteo de inconstitucionalidad por el establecimiento de un código de censura. Y si bien esta decisión se revocaría posteriormente en el año 1952, los efectos que tendría para la industria del cine serían gigantescos. En pocas palabras, el país que era el líder hasta el momento en producción de cine acababa de legitimar la censura en el mismo. Esto no había más que empeorar con el Código Hays, un código de conducta por la cual se promulgaba con un carácter restrictivo lo que se podía ver en pantalla y lo que no, argumentando que su fin era el mantenimiento del orden moral, las buenas costumbres y evitar la promoción de las ideas marginales y las expresiones contrarias al estándar de vida estadounidense. Este código, promulgado en 1930, sería de aplicación obligatoria desde el año 1930 hasta 1967 y se replicaría en los distintos países del mundo con el tiempo. El Código Hays era claro en qué cosas no debían ser representadas o en caso de hacerlo, debían ser castigadas dentro de la misma trama. Son ejemplos la representación simpatética del crimen o de los criminales, el uso de alcohol y otras drogas, las cuestiones contrarias al buen gusto, las blasfemias y las representaciones negativas de la religión, los comportamientos groseros sexuales, lo que proscribía el adulterio y representaciones de amor impuro, además de los desnudos, la prostitución, la crueldad y la sangre. Los factores de poder, como la Iglesia, suplieron un rol que el Estado dejó abierto. El sistema actual que califica las películas por edades era inexistente en aquella época, por lo que todo tipo de películas podían ser vistas por todo tipo de público. Sin embargo, la reglamentación y censura entre qué obras eran aptas para todo público tenía otra intencionalidad de fondo, la muestra de un orden social preferido y deseable para los factores de poder preponderantes. En Argentina, la atención del Estado preocupada comenzó a interactuar entre buenos y malos ejemplos como consecuencia de un ejercicio institucional y censor que promovió un ataque sistemático al mundo del tango y el arrabal como denigración del ser nacional. Como consecuencia, tanto en el país como en nuestra provincia, una gacetilla comenzó a aparecer al costado de la sección de espectáculos, la calificación moral de películas. Por eso me encuentro en este momento en el Archivo General de la provincia, donde podemos encontrar ediciones del diario Tribuna, el único diario de la provincia de la época de estudio, con una sección de calificación moral del cine, que empieza a aparecer al final de la década del 40 y durante toda la década del 50, y que califica el cine en 5 categorías. Aptas para todo público, que cambiará para menores, para mayores de edad, desaconsejables, esta cambiará a reservadas, buenas y malas. Ramírez Llorens opina que son 3 los tópicos que los católicos se habían propuesto limitar: la cuestión sexual, desnudos, prostitución, homosexualidad, etc., la representación de valores religiosos, matrimonio y clero principalmente, y el cuestionamiento del orden social y político, teniendo particular énfasis en las narrativas anarquistas y comunistas. Todos estos temas, incluidos el sexo, se podían tratar desde un punto de vista moralizante, que condenase la lujuria y la perversión, la herejía y el relajamiento de costumbres, la disrupción social y política. Esto se refleja a la perfección en la provincia de San Juan respecto a las películas calificadas de manera negativa, pues podemos encontrar una serie de patrones. La primera es las relaciones extramatrimoniales, las cuales no debían ser representadas como algo positivo en ningún caso. Dentro de esto encontramos una categoría de relaciones prohibidas, sea porque no está permitido el casamiento o por tratarse de relaciones incestuosas aún a la fuerza. Esto tiene un fundamento simple, siendo un principio del Código Hays, el carácter sagrado del matrimonio y del hogar que debe ser mantenido, y que las películas no dejarán suponer que formas groseras de relación sexual son una cosa frecuente o reconocida. En la misma línea encontramos aquellas películas con femme fatales, aclamado tropo dentro de la trama policial. Por esto se llevarían créditos de desaconsejables películas como Yo se lo pague o La dama de Shanghái, o de Malas Último Refugio o de Amor también se muere. El policial también sería muy criticado, incluso la misma Scarface de Howard Hawks no se libraría de una clasificación mala, y conjunto con estas, las demás cintas que tuvieran como eje principal de la trama un asesinato, un suicidio o el crimen organizado. Recordemos que para el Código Hays estaban proscritas aquellas películas que condujeran al espectador a tomar partido por el crimen, el mal o el pecado, y que la ley no debía ser ridiculizada ni debería generarse simpatía por su violación.
Esto hace que cualquier policial cuya temática principal sea el delito y cuyos protagonistas eran delincuentes, automáticamente adquieran una calificación negativa. En otra categoría, toda película situada en la Segunda Guerra Mundial, fuese apologética de los aliados o del eje, se llevaría una calificación negativa. Misma suerte correrían las cintas situadas en la Guerra Civil Española, como la famosa Por quien doblan las campañas, censurada en salida del país. Sucederá lo mismo con aquellos eventos que ocurren inmediatamente antes o inmediatamente después. Tal vez para promover la neutralidad que la Iglesia intenta impulsar a los países mantener durante estos conflictos. Finalmente, toda película que tuviera como protagonista al tango o que sus exponentes aparezcan como personajes o como protagonistas tendría una calificación de mar. Por ello encontramos con calificaciones negativas las películas de Carlos Gardel Melodías de Arrabal, Cuesta Abajo, Luces de Buenos Aires e incluso la biográfica Postmortem se llamaba Carlos Gardel, con una calificación de desaconsejable. Lo mismo sucedió con Adiós Pampa Mía, que tenía como protagonista Alberto Castillo. Esto tiene sentido si pensamos que el tango mantenía una guerra declarada contra los promotores de la moral, siendo el mismo asociado históricamente a la delincuencia y a la malandrería. Vale la pena destacar dos cosas más. Una película censurada que caería dentro de una subcategoría única, que es Al margen de la vida, cuya trama narra historias con dejos sobrenaturales y discusiones sobre esoterismo, los cuales eran muy reprobados en aquella época. Y un detalle sobre la calificación. La diferencia entre desaconsejables y mala es completamente discrecional. En algunos casos las temáticas que se trabajan son más livianas en las desaconsejables que en las malas, en otras las temáticas son las mismas, pero se encuentran comprendidas en ellas reciben su merecido, en la narrativa, lo que podría darnos a entender un patrón, pero no es regular. En ocasiones películas con temáticas más complicadas o inmorales salen con una calificación más liviana, y en el caso de los reestrenos es posible que la misma película obtenga distintas categorías en momentos distintos del año, lo cual delata la infancia del movimiento calificador en el que se encontraba esta provincia. Aunque tras toda esta recopilación vale la pena hacerse una pregunta. ¿Siquiera sirvió? ¿Fue útil el trabajo de reseñadores y observadores? ¿O fue un total desperdicio de fuerzas y la actitud de los espectadores del cine nunca se vio modificada? La respuesta no es tan sencilla. Existen dudas por parte de los investigadores sobre el efecto real sobre los espectadores. Lo más probable es que esto solo haya servido como sugerencia a aquellos sectores más religiosos o históricamente seculares. Sin embargo, y respecto al efecto como política pública, podemos ver cierto alineamiento entre las películas calificadas como malas o directamente prohibidas y la actitud censora de los gobiernos contemporáneos. Por ello es que el estudio de esto es solo una pieza más del complejo rompecabezas que la realidad del estudio resultó ser. Tantas